un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. De la señal Cristo TV, muy buenas tardes, gusto enorme una vez más tener este maravilloso encuentro de bendición como es Embajadores del Reino, que todos los martes y jueves nos permite tener ese análisis de la palabra poderosa y eficaz como es la de nuestro Dios Creador y Salvador. Bien, el día de hoy pues tenemos un tema sumamente interesante y de gran bendición, como todos los temas que ofrece Embajadores del Reino. Pero es importante iniciar también con excelentes recomendaciones, como es visitar el closet de Luis y Xiomi. Grandes ofertas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la belleza. En este caso, prendas de vestir, actualizados modelos y precios totalmente rebajados los puede encontrar en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. Visite Closet de Luis y Xiomi. Bien, hoy también importante interactuar, participar, preguntar. Lo puede hacer a través de la línea directa utilizando el 044-631-876. Y como no, a través de los textos con el móvil de Cristo TV 09 62 72 67 49. Líneas que usted puede utilizar en esta tarde, como todos los martes y jueves, que se presenta Embajadores del Reino. El tema hoy a desarrollar, se lo digo, luego de la pausa comercial. Bienvenidos. Estamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiomi. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
continuamos en Embajadores del Reino y como siempre lo digo, ¿no? Un tema de gran bendición. Y hoy de manera especial, sabiendo, usted y yo, conociendo que el más grande de los embaucadores y mentirosos es Satanás, hoy producción ha denominado analizar el tema Los engaños de Satanás. Para esto de inmediato tenemos ya a nuestro director de la programación, Alejandro Andrade, en Estudio 2. Muy buenas tardes, pastor, bienvenido. Gracias, mi querida Marcelita. Un gusto estar aquí con ustedes. Cada uno reciba buenas tardes y una bendición de parte de Dios, sin duda alguna. Un tema, sin duda alguna, de mucha expectativa, un tema actual, un tema que ha venido a lo largo de la historia, ¿verdad? Recorriendo mucho tiempo de engaño, como es precisamente los engaños de Satanás. Vamos a ver bajo la luz de la palabra, bajo la guía, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde sobre los engaños de Satanás, para que los cristianos, para que nosotros, para que tú, mi hermano, para que tú, mi hermana, no sigas siendo engañada. Para ello, hemos invitado aquí a nuestro pastor, como es nuestro siervo amado, Carlos Alarcón. Bienvenido, siervo, nuevamente aquí en su casa, en Cristo TV, en la programación Embajadores del Reino. Muy buenas tardes a la amada audiencia, es un privilegio pues estar aquí una vez más. Gracias, pastor, por esta invitación, pues, y que tenga cada uno de ustedes una feliz tarde a pesar de lo que estamos viviendo, pero confiando siempre en el Señor. Bendiciones. Amén, amén. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo lo que está sucediendo. Amén. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con el discernimiento y la revelación de esta poderosa palabra. Y sin más preámbulo, los invito a que vayamos al segundo libro de la Escritura, que lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 8. No sé si estamos listos, siervo. Capítulo 8 del libro del Éxodo, del 25 al 29. Adelante, siervo. Ok, damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de las tres verdades, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión con su Santo Espíritu, y dice así. Capítulo 8 del libro de Éxodo, vamos a leer del 25 al 28, del versículo 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. El 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí, pastor. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Gracias, siervo amado. Bueno, en esta lectura, ¿verdad? En aquel pasaje, aquel acontecimiento ocurrido en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del Éxodo, encontramos la cuarta plaga, ¿verdad?, para los egipcios, que es la plaga de las moscas. Pero no nos vamos a referir un tanto a las plagas de aquel momento, ¿verdad? Vamos a referirnos concretamente cómo Satanás, cómo el diablo, cómo el maligno, cómo aquel que ya fue vencido por Cristo hace más de 2000 años, intenta todavía engañar a las personas, inclusive a los propios cristianos. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo está haciendo ahora y lo seguirá haciendo hasta que venga el Señor, que con su esplendor será destruido. Bien, dice aquí en el versículo 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad sobre sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Nosotros aquí observamos, siervo Alarcón, cómo Moisés y su hermano Aarón, Moisés como el profeta, Aarón como el sumo sacerdote,
intercedía por su pueblo para que sea liberado del imperio de los egipcios, el imperio de ese faraón perverso, ese que tenía ese corazón duro de corazón, ¿verdad? Que no los quería soltar para que vayan a hacer sacrificio al Señor. Se le pide de buenas maneras, tanto Moisés, tanto Aarón, que les dé la autorización para que vayan a alabar a su Dios, que es nuestro Dios también. Pero el faraón les pone un sinnúmero de trabas, les pone un sinnúmero de obstáculos, les pone un sinnúmero de cosas para que ellos no puedan ir. ¿Qué podríamos decir con respecto, trayendo esta palabra a nuestra realidad? Muchas veces el maligno también nos trae obstáculos para que el siervo del Señor siga avanzando. Sí, Pastor Alarcón. Claro que sí, precisamente pues la palabra engaño pues se deriva, ¿verdad?, de una verdad que se tergiversa. Entonces es a través de precisamente de utilizar, ¿verdad?, los obstáculos hacia nuestro Dios, hacia la verdadera adoración, es que de ahí viene el engaño para tratar de tergiversar las cosas como Dios las ha mandado, pues, y precisamente como Dios le ordenó a Moisés de la forma como adorarlo. Satanás, a través del engaño, quiere tratar de desvirtuar esos principios que Dios estableció para tratar de desviar la adoración al verdadero Dios. Amén, amén. Sin duda es así, mi querido hermano. Y como les decía, vamos a traer esta palabra para nuestras vidas, ¿sí? Los que hemos estudiado teología, sabemos que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que se dio en el Nuevo Testamento y hoy es una realidad, sin duda alguna. Y el faraón está analógicamente representado por Satanás. El mundo está representado, ¿verdad?, por el antiguo Egipto. Entonces, regresando al versículo 25, vemos cómo Satanás dice: te dejo que vayas a hacer alabanzas a tu Dios. Te dejo, Moisés, que vaya, ¿verdad? Trayendo a nuestras vidas, podríamos decir, Satanás permite que el cristiano vaya los domingos a la iglesia, permite que vaya a los estudios bíblicos, permite que sea líder de una célula, pero que en medio de toda la obra que está haciendo, que lo haga aquí en la tierra, dice, como dice el versículo 25. Y nosotros sabemos que la tierra es el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos? Anda y da sacrificio a Dios, pero no te separes del mundo. Es decir, quiere Satanás tener mezclado al mundo con las cosas de Dios. Y Dios lo dice claramente que no puede estar las tinieblas con la luz juntas, mi querido hermano. Qué linda verdad, maravillosa verdad. Y es por eso que precisamente pues se hacen estos programas, ¿verdad?, para tratar de enfocar de una forma bíblica, ¿no?, y traerlo a nuestros tiempos, de saber que a través de todos los tiempos el diablo ha venido, como reitero, tergiversando esa forma de adoración a Dios, sabiendo que lo que se ofrece en la tierra. ¿Por qué dice aquí sacrificio en la tierra? Porque los egipcios sacrificaban precisamente, pues, adoraban la luna, el sol, o sea, es decir, la creación, en lugar de adorar al creador, incluso los animales. Entonces, esos sacrificios de los egipcios no le agradaban a Dios. Por eso es que la orden de Dios a Moisés y a Aarón era de que vayan al desierto, 3 días del desierto, ¿verdad?, a adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra, y sobre todo de la forma como Dios lo ha establecido. Así es, siervo, y el Señor le dice claramente: vayan al desierto 3 días, es decir, salgan de la tierra de Egipto. Y nosotros sabemos ahora que no somos de este mundo, mi querido hermano, mi querida hermana. Nosotros estamos de paso por este mundo. Siervo, nosotros podemos vivir 80, 100 años, hasta 200 años podemos vivir en este mundo, pero estamos de paso. Nuestras moradas las está preparando nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Yo tengo mi morada lista ya, mi hermano. Yo creo que usted también. Amén. Claro que sí, esa es la promesa maravillosa del Señor, ¿verdad? Juan capítulo 14, Él dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A propósito, no nos vamos a salir del tema, ¿verdad? Precisamente en estos tiempos de conmoción social, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que siempre tener claro es: no temas, no temer, que es saber que Dios incluso ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros. Y como decía el siervo, yo también tengo mi morada en los cielos. Amén. Mire que la contestación lo da Moisés en el versículo 26, que dice:
Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación del egipcio. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que si nosotros vamos a la congregación, que si nosotros, por querernos congraciarnos con esta juventud, traemos a un cantante del mundo a la iglesia, por traer más gente, estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces las iglesias se han convertido en circo. La iglesia se han convertido en un espectáculo que por querer traer más gente, traemos a cualquier persona a que dé la palabra, traemos a cualquier persona de pronto que nos dé una coreografía de danza o algo por el estilo. Estamos mezclando lo puro con lo impuro, dice el Señor. Y el Señor dice claramente en el libro de Jeremías que tenemos que nosotros diferenciar entre lo que es lo puro y lo que es impuro delante de la presencia del Señor, mi querido hermano. Claro, en nuestra adoración saber discernir entre lo sano y lo profano, ¿verdad? Saber que Dios estableció una forma de adoración y que eso sencillamente lo tenemos nosotros que hacer de acuerdo al modelo de Dios. Nosotros recordamos, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento también nos trae la historia de dos hombres, Nadab y Abiú, ¿verdad?, que quisieron ofrecerle a Dios un incienso que no le agradó a Dios. Era un incienso extraño. Un incienso extraño, ¿verdad? Se está adorando a Dios de una forma que Dios no conoce, que Dios no ha establecido. Entonces, eso es lo que Dios demanda en este tiempo del verdadero creyente, el verdadero cristiano. Es necesario que el que le adore a Dios, le adore en espíritu y en verdad. Y al hablar de espíritu y verdad, pues obviamente es a través de los principios establecidos por Dios. Así es, mi querido hermano. Vemos entonces el primer engaño de Satanás, cómo trató de engañar al profeta Moisés, y ahora también sigue en la misma línea, engañando inclusive a los propios cristianos. Vamos al segundo engaño de Satanás, que lo encontramos en el versículo 28, concretamente por el tiempo, y dice: dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Mire cómo la astucia de Satanás, ¿no? Bueno, tú quieres orar, vaya, pero ojo, no vayas muy lejos, no seas muy fanático por Cristo, no estés adorándolo demasiado tiempo, no te dediques mucho a leer la palabra de Dios, no vayas todos los días a la congregación. Prácticamente eso es lo que lo estaba diciendo, mi querido hermano, trayendo esta palabra a nuestros días, para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Yo prefiero que me digan que soy fanático de Cristo que decir que soy fanático de alguna red social, mi hermano. Precisamente, Pastor Alejandro, nosotros tenemos que estar apercibidos en este tiempo, ¿no? De saber que pues a través de tanta tecnología que hay en este tiempo, pues se ha querido, ¿verdad?, distraer incluso el creyente, ¿no? Es una pena decirlo de esta forma, pues no, realmente las redes sociales han sido creadas pues para que nosotros nos beneficiemos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que sean bien utilizadas, bien enfocadas, pues, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde la verdadera adoración, ¿verdad? Cuando se establece ciertos parámetros, ¿verdad?, que nos muchas veces el mundo lo estipula, entonces, hermanos, siempre vamos a estar desenfocados en lo que es la verdadera adoración. Mucho más en este tiempo en el cual está en peligro la iglesia, que esa iglesia que Dios la ha levantado a hacer luz y a hacer sal en la tierra. Viene a mi mente, mi querido siervo, aquel pasaje que dice que no seamos tibios, ni tampoco fríos. Tenemos que ser calientes, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser caliente, avanza para el Señor. No dejes que te haga ver lo que dice aquí el faraón cuando le dice a Moisés: anda a hacer sacrificios, sí, pero con tal que no vayas lejos, es decir, que no avances. Y nosotros, el Señor mismo nos dice que debemos ir creciendo de gloria en gloria, de fe en fe, hasta llegar a la altura de ese varón perfecto que es llamado Cristo, porque nos sacó de las tinieblas. Y si nos trajo hoy a la luz, nosotros tenemos que ser luz para aquellos que todavía no conocen
del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para aquellos seres humanos que aún viven en tinieblas espiritualmente. Es muy lamentable ver esto, mis queridos hermanos. Yo podría decir en todas las congregaciones, sin dudar equivocarme, en todas las congregaciones, y lo corrobora la propia Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: es necesario que en la congregación crezca el trigo y la cizaña, para ver quién es quién. Dios establecerá diferencia en su tiempo, ¿verdad? Dos virtudes que deben de sobresalir en el creyente en este tiempo es la convicción y la identidad, que es donde las dos áreas donde ataca a Satanás, ¿verdad? Porque trata de quitarle la convicción al cristiano, y al quitarle la convicción le quita la identidad de reino que cada uno de nosotros debemos de tener. Cuando estamos bien identificados con el reino, Pastor Alejandro, entonces vamos nosotros a traer una adoración con un olor grato para nuestro Dios. Amén, amén. Sin duda alguna es así, mis queridos hermanos. Yo los quiero llevar a 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sí, siervo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos cuidarlo, no tan solo en la parte física, debemos cuidarlo también en la parte interior nuestro, ¿verdad? Porque, mire, la Biblia es tan maravillosa, ¿verdad? Hermanos que me están escuchando en las diferentes plataformas, la Biblia es tan maravillosa que nos enseña, ojo con lo que te voy a decir, nos enseña cómo debemos alimentarnos. Y eso, inclusive el cristiano no lo sabe, pero la Biblia nos enseña. En el libro de Levítico nos enseña cómo debemos alimentarnos. Pero aquí la palabra del Señor también nos enseña cómo debemos alimentarnos espiritualmente, limpiando nuestro interior, ¿verdad? Y dice aquí claramente en los versículos que acabé de leer: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir esta parte? Siervo, no quiere decir que yo no pueda tener un amigo incrédulo. No quiere decir que algún familiar mío pueda ser incrédulo. Puede ser, porque lo hay. En mi familia podría decir que todos son incrédulos, ¿verdad? Pero no por eso yo los voy a marginar. Lo que nos quiere decir el Señor, que no practiquemos lo que ellos practican, porque eso también lo hacíamos nosotros en la vieja vida. Ahora somos renovados, somos una nueva criatura, y si somos una nueva criatura, debemos nosotros dar ejemplo en todo momento, mis queridos hermanos. Entonces, siervo, ¿por qué muchos hermanos mezclan el mundo con las cosas de Dios? Bueno, primeramente tenemos que entender, ¿verdad?, que Satanás se viste como ángel de luz, dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 18. Él se viste como ángel de luz, para de esa forma pues engañar, Entonces tratar de desenfocar lo que es la verdadera adoración, ¿verdad? Y así de esa forma, poco a poco, ir arrastrando, ¿verdad?, al creyente, ir arrastrando hacia una mentira. De tal manera que una vez que ya lo tiene, como quien dice, agarrado, ¿verdad?, entonces ahí está propenso a ser presa de cualquier engaño que le trae Satanás, pues, ¿no? Y ahí va a practicar lo que se dice aquí. Por eso el consejo de Pablo a los corintios, ¿verdad?, le dice, pues, entiendan que como templos del Dios viviente que somos, no debemos de unirnos en yugo desigual, no debe de haber compañerismo, ¿verdad?, o ciertas prácticas de lo que hace el incrédulo, porque no tiene ninguna concordia, ¿verdad?, la luz con las tinieblas, lo deja claro. Es decir, establece una diferencia
que es hacia la cual nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Carlos, mira que el apóstol Pablo añade algo más. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Mire que nos da una orden. Apártense, ¿para qué? Porque yo los recibiré. Quiere decir entonces, si tú, mi querido hermano, mi querida hermana, sigues en las cosas del mundo y en las cosas de Dios, Dios no se va a acercar a ti. Tan sencillo como eso. Tú le puedes hacer muchas obras al Señor, puedes hacer aires libres, tú puedes ser líder de célula, pero si sigues haciendo también las cosas que hacías antes, el Señor no te va a ver con agrado, mi querido hermano. Y añade y dice, y seré para vosotros vuestro Padre. Miren qué combo precioso, qué combo poderoso nos da el Señor, ¿verdad? Que si nosotros realmente hacemos su santa y bendita voluntad. Regresando a los versículos centrales del libro del Éxodo que estamos viendo en esta tarde, los engaños de Satanás, hemos visto el primer engaño, ¿verdad? Anda, ofrece sacrificio, pero en el mundo, no te apartes de las cosas del mundo. Anda, ofrece sacrificio, anda a las congregaciones, anda a la obra de Dios, pero no avances mucho, ¿verdad? Vamos a ver ahora el tercer engaño de Satanás, que lo encontramos en el capítulo 10 del libro del Éxodo, del versículo 8 al 11. Yo le voy a dar lectura. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid también a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros, a vuestros hijos? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Ir ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. Vemos en este último versículo, Pastor Carlos, cómo nuevamente se pone de manifiesto la astucia del diablo, ¿verdad? Claro, para aquellos que se dejan engañar, por supuesto, para aquellos que no estudian la palabra, para aquellos que no están cimentados en la roca que es Cristo, para aquellos que no están acostumbrados a ir a la congregación, me refiero a los domingueros, ¿verdad? Aquellos podrán ser engañados. Pero aquí dice, ¿verdad? ¿Quieres irse al sacrificio? Vaya, vaya. ¿Quiere ir al desierto? Vaya. Pero ojo, déjame a tus hijos, le dice. No te vas a ir con tus hijos, déjame a tus hijos aquí. Trayendo esta palabra para nuestros días, existen muchos siervos, muchos ministros, muchos líderes que por enfocarse a hacer la obra de Dios, yo me atrevería a decir un 90% han descuidado su hogar, han descuidado su familia, han descuidado sus hijos, han descuidado inclusive hasta su propia esposa. Y es precisamente allí donde viene el engaño de Satanás. Estoy haciendo la obra de Dios, pero no importa que mis hijos se pierdan. No importa que mis hijos estén en la delincuencia. No importa que mis hijos estén en la droga. No importa que mis hijos se estén perdiendo. Con tal de que yo tenga una buena congregación y esa congregación se esté llenando día a día con lo que yo hago. Eso no quiere el Señor. El Señor nos dio a nuestra familia. Nuestra familia es la primera institución que Dios instauró aquí en la tierra. ¿Para quién? Para nosotros, siervos, sin duda alguna. Pero muchos la menosprecian. Bueno, primeramente aquí está la argucia que utiliza Satanás. Dice, bueno, vayan, pero dejen a los niños. En otras palabras, parafraseando la idea, le dice, mire el peligro en el cual está esta nación. No expongan a sus hijos a tal peligro, vayan ustedes. Solamente, esa es la astucia, ¿verdad? ¿Acaso durante cuántos años tuvieron de esclavos, ¿verdad? Los israelitas en esta tierra. ¿Acaso el faraón vio por el bienestar de ellos? En ninguna manera. Entonces esa es la forma, precisamente ese es el engaño, de tal manera, ¿verdad? Que el mandato de Dios a ir a ofrecer sacrificio, como dijo Moisés, ¿verdad? Estamos de fiesta, ¿verdad? Y debemos de ofrecerle el sacrificio que Dios demanda de nosotros,
el diablo siempre va a estar queriendo tergiversar esta parte para tratar de desenfocar al líder, como decía el pastor Alejandro, para tratar de desenfocar a la pastora o al pastor de una congregación, ¿verdad? Y diciéndole, bueno, sigue tú adelante, y sin embargo nuestros hijos están quedando rezagados a expensa o en manos del enemigo. Sí, sin duda alguna es así, ¿no? Es muy lamentable aquella situación, pero aquí estamos diciendo pura realidad y pura Biblia, por supuesto, ¿verdad? Entonces es prioritario que nosotros sepamos todas estas cosas, las astucias, las artimañas que utiliza Satanás para podernos engañar. Y una cuarta engaño del maligno le encontramos en el versículo 24, que enseguida le doy lectura. Dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros hijos con vosotros. Miren cómo el faraón en aquel entonces acepta en parte, va aceptando en parte. Ya, vas a hacer sacrificio, ok, anda, la primera engaño, pero que sea aquí en la tierra. Luego dice, ya, vas a hacer sacrificio, ok, anda, pero no vayas muy lejos, ojo, no te vayas muy lejos de mi presencia, la presencia del faraón, la presencia del maligno. Y como tercero también dice, ya vayan, pero sus niños se quedan. Y en esta cuarta nos dice, ya está bien, vayan, lleven a sus hijos, lleven a sus esposas, a sus nietos, a sus amigos, a todo el mundo que ustedes quieran, pero ¿sabe qué? Déjame tus vacas, déjame tu ganado, déjame tus bienes, en otras palabras. Trayendo esta palabra nuevamente para nuestras vidas, muchos ministros han caído en esta astucia, llamémosle así, del maligno. Cómo priorizan sus bienes, cómo priorizan el dinero a hacer la obra de Dios. Cómo le han dado el primer lugar. Yo no voy a ese lugar si no me dan tanto en tal o cual invitación. Yo voy a tal lugar, pero tiene que darme algo. Tiene que haber un buen aire acondicionado. Tiene que haber un hotel 3 estrellas. Si no, yo no voy. Muchas veces, inclusive estos grandes ministerios a nivel internacional, yo he visto, conozco muchos de ellos, que si no le ponen un $5,000, ellos no vienen a predicar. ¿Cierto? Sobre todo que la Biblia dice que hay un principio, ¿verdad? El principio es el principio es de que las cosas que le pertenecen al mundo, al impío, ¿verdad? Esas van a ser transferidas a la iglesia de Dios, no lo contrario. Recordemos, pastor, que los animales, ¿verdad?, eran incluso adorados en la tierra de Egipto. Entonces, estos animales que habían sido adquiridos por parte de los israelitas con su esfuerzo, dados por Dios, porque uno de estos ganados, ¿verdad?, cierto ganado iba a ser pues separado para el sacrificio al gran yo soy. Entonces, él quería dejar estos animales, ¿verdad?, para hacerlo, los sacrificios que ellos en su tiempo pues le dedicaban a sus dioses falsos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que los bienes incluso que Dios nos da tienen que ser establecidos para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén, sin duda alguna, todo lo que el Señor nos da es de Él. Nosotros simplemente somos unos simples administradores, pero hay que administrarlo, como dice la palabra, con diligencia, como obrero aprobado cuando estemos en su presencia. Qué precioso tema estamos viendo en esta tarde y ya anoche también, como es en Embajadores del Reino, en los engaños de Satanás. Venimos con más luego de este corte comercial. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. Vamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo.
El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino, hoy desarrollando el tema de los engaños de Satanás. ¿Cómo aprendemos todas las tardes de los martes y jueves, verdad? Sin duda, usted está atento a las 18 horas para encender justamente este su canal cristiano, Cristo TV. Bien, ahora de inmediato entramos no al análisis, sino más bien a las preguntas, la interacción, a la participación suya a través de las redes sociales. Saben ustedes que estamos siendo retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial EC. Y por supuesto, en Instagram nos encuentran en Embajador Reino TV. Así de sencillo. La primera pregunta, pastores, en este caso, Pastor Alejandro, se sabe, dicen, que Satanás se viste como hijo de luz, pero ¿qué de aquellos cristianos que todavía buscan respuestas en adivinos? Bueno, es muy lamentable. Yo no le llamaría cristiano. Yo no le llamaría cristiano tan sencillo como eso, ¿verdad? Porque no han entendido en qué es lo que se han metido. Es menester que nosotros sepamos esto, que muchos hermanos, entre comillas, ¿verdad? Simplemente se emocionan por el momento. Y dicen ser cristianos porque van los domingos, o dicen ser cristianos porque tienen una Biblia, y eso no te hace ser cristiano. Eso no te etiqueta como cristiano. ¿Quieres tú saber si realmente eres un cristiano? Mira si tiene los 9 dones del Espíritu Santo. Correcto. Bien, ahí estamos dando respuesta a cada una de las preguntas que nos llegan a través del móvil de la estación. Bien, ahora de inmediato, bueno, alguien me pregunta, sí, sabemos que Satanás, definitivamente el mundo está lleno de ladrones, lleno de estafadores, corruptos. Definitivamente no solo que quieren arrasar con lo material, sino más que todo con lo más preciado y valoroso que el ser humano tiene, como es la vida. Así que reflexionemos siempre en esto. Pastor Carlos, en este caso nos pregunta, ¿cuál es la verdadera adoración que requiere el Señor de un cristiano? La verdadera adoración, como le dijo pues el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad? Que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y una verdadera adoración nace de un corazón regenerado, que es lo primero. Un corazón regenerado, ¿verdad? Que se deja cambiar y que a través del tiempo, ¿verdad? Va trayendo para sí esas virtudes de tal manera que se convierte en una forma de vivir. Amén. Escuchando esto, pues entramos de inmediato ya a la reflexión del tema, los engaños de Satanás. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en el Señor, para mí es un gusto, es un gozo, ¿verdad? Poder estar aquí con ustedes para compartir, que no nos dejemos ya engañar por Satanás. Dejemos a un lado todas esas cosas que nos impiden avanzar. Si tú realmente quieres servirlo a Dios, tú tienes que salir espiritualmente de este mundo. Enfócate, enchúfate con el Señor.
¿verdad? Porque nosotros debemos ser como, yo sé decirles como un ejemplo, como un celular. Si el celular lo manipulamos 1, 2, 3 días, se les va a acabar la batería. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Enchufarlo nuevamente a la corriente. Entonces, ese enchufe que tenemos que tener con nuestro Padre Eterno debe ser a diario. No te desenchufes, ¿verdad? Sal de este mundo. No te desenchufes con Dios y siga avanzando. No permitas que ningún hermano, ninguna hermana, ningún líder, ningún pastor, ningún ministro te diga, no estudies la palabra. No, tú avanza. El Señor nos dio una orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Yo te pregunto, ¿tú lo estás haciendo? Tenemos que rendirle cuenta en el tribunal de Cristo, en algún momento, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a decir al Señor? El maligno me engañó, porque yo lo permití, por supuesto. El maligno viene, trae la tentación, trae los engaños, pero allí va mi actitud, allí va mi decisión, allí va mi voluntad, si yo quiero caer en eso o no. ¿Por qué? Porque debemos dejar que el Espíritu Santo actúe, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, debemos dejar que el Espíritu Santo nos dé esa revelación que nosotros necesitamos para no ser engañados. Entonces, si nosotros queremos avanzar, avanza con tu familia. No dejes a tus hijos en casa, no dejes a tu esposo, no dejes a tu esposa en casa. Avanza con ella. Ella es tu ayuda idónea. Avanza con ella en el Señor, mis queridos hermanos. Varón que me escuchas, no menosprecies a tu esposa, no menosprecies a tus hijos. ¿No quieren ir a la iglesia? Reúnete con ellos en tu casa, por lo menos un devocional diario. Aprovecha este tiempo, aprovecha un fin de semana, aprovecha todo el tiempo que sea posible para darle la palabra de Dios. Porque nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Nuestro primer ministerio, repito, es nuestro hogar. Luego podemos nosotros ir y dar la palabra de Dios a todas las naciones. Por lo tanto, no permitas que las cosas del mundo, que los bienes del mundo, que el dinero te vaya a distraer o a marear de realmente tu obra que tienes que hacer. Por lo tanto, no te dejes engañar por el maligno. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, no sin antes una aplicación, ¿verdad?, para nuestras vidas. ¿Qué hubiera sucedido como un interrogante si Moisés obedece las órdenes del faraón? Si hubiera quedado ahí el propósito de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este precioso tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta donde llegan estas ondas. Que cada hermano o hermana, cada aquel que ha escuchado esta palabra, la tome para sí como un consejo que permanece para siempre y que tratemos de caminar siempre bajo los parámetros que Dios ha establecido. Que le digamos a las argucias del enemigo basta, que le digamos al engaño del enemigo basta y que podamos caminar siempre poniendo nuestra mirada en el blanco perfecto. Haciendo eso, usted y yo le vamos a dar a Dios esa adoración que nace de nuestro corazón y que llega al tercer cielo. Que Dios bendiga esta audiencia, que Dios bendiga este canal, que Dios bendiga a las autoridades de este canal y que esta plataforma sea siempre, aleluya, siempre, siempre, siempre encaminada a darle la gloria y la honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar. Vamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo.
El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bien, y así llegamos ya a la parte final de Embajadores del Reino. Nos apena justamente cuando ya se nos termina el tiempo, pero Dios es grande y maravilloso y dice que todo tiene su tiempo. Y hoy Dios ha hablado a través de tu canal cristiano, Cristo TV. Llegamos todos los martes y jueves, así que espéranos a cada programación porque viene siempre una excelente bendición. Pastores, muchísimas gracias. El tema sin duda ha sido de gran ayuda. Los engaños de Satanás. Pastor, nos despedimos. Sí, muy lamentable, como decía Marcelita, hemos llegado al final de esta programación, pero no sin antes volverte a recordar que no nos debemos engañar ni por el mundo, ni por el maligno, ni mucho menos nuestra voluntad. Simplemente hagamos la voluntad del Señor, que la encontramos aquí en su poderosa palabra. Gracias a ustedes, Pastor Alarcón, es un gusto tenerlo nuevamente aquí. Esta es su casa, en Cristo TV. No, el privilegio es mío, realmente le doy gracias a Dios y Dios bendiga siempre a esta preciosa audiencia. Bendiciones. Pastor Carlos, un gusto una vez más poder haber compartido esta linda palabra, maravillosa y poderosa, y llevarnos esa bendición. Siempre digo llevarnos, porque nada como escuchar cada día de su palabra que edifica mi vida y sin duda la tuya también. Recuerda que somos ciudadanos del cielo, que hacemos pasantías aquí en la tierra. Hasta la siguiente programación de Embajadores del Reino. No me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá.